güey. Sí. Voy a dejar aquí. Sí, gracias. Sí, estamos otra vez. Sí, cuando gustes, Gracias. Ahí está. Y aunque esté en rojo, sí está grabando ya, ¿verdad? ¿Está grabando? Ah, ok. De hecho, está Gracias. grabando. Ya cuando quieras dar tu in. Gracias. Y regresé yo, Déjale, digo, porque. ¿Verdad que no? no se le fue. Ajá. Sí, creo que sí se le fue. Sí. No me tardó nada. Sí, no te apures. Gracias. Muchísimas gracias. Gracias. Dice que ya. Muy bien. Pues, cuéntame cómo le hacemos, estimado. ¿Cómo es la dinámica? Mira, la dinámica siempre yo la hago abierta. Esto es. No tengo unas preguntas estructuradas ni nada, pero sí tengo, como en todo, un inicio y un fin. Ajá. Y una intermedia. O sea, primero a lo mejor empiezo haciéndote preguntas de tu primero, ¿quién eres tú? O sea, que te presentes a mi audiencia, así como si te presentaras con alguien que no conoces. No, soy Juan, ya te presentes y después en esa presentación yo te digo por qué estudiaste Derecho. Y va encaminado más que nada a tu vida y luego tu carrera de Derecho. Y después de tu carrera de Derecho ya hago el salto hacia tu carrera laboral. Ok. Y después de eso, pues ya sigue de tu carrera laboral, que nos cuentes lo de tu paso por la corte, con el ministro Cosío, con los derechos en la Comisión de Derechos Humanos. Y hasta ahorita, después de ahí ya podemos concluir con a lo mejor un poquito de la reforma del Poder Judicial. Y después de eso ya me impone una que otra pregunta que consejos estudiantes o cuál es, por ejemplo, tu rama favorita o tu rama que no te gusta. Pero sí es así como que más abierto, pero sí tiene pues ese inicio y ese fin. Órale. No sé cómo veas. Sí, está perfecto. Sí, no. Entonces ahorita, bueno, ya empezó, igual esta parte la edito. Entonces, si más preámbulos, si quieres empiezo. Va, 3, échale. 2, 1. Hola, muy buenas tardes tengan todos ustedes. Mi nombre es Amir Murra, soy estudiante de quinto semestre de la Universidad Iberoamericana de Torreón. Como ustedes saben, este es mi podcast Dones y Doñas, en donde últimamente he entrevistado a personalidades del ámbito jurídico por esta reciente reforma del Poder Judicial. Y sin más que decir, en esta ocasión le doy la bienvenida a don Juan Pablo Alemán al podcast Dones y Doñas, a quien le doy una cálida bienvenida y sabe que esta es su casa, tanto la universidad, tanto el podcast, y no tengo palabras para agradecerle su generoso tiempo. Muchas gracias, querido Amir. Muy buenas tardes a todas y a todos. Estoy muy contento de estar por aquí en la universidad y en tu podcast, y el agradecido soy yo. No, pues sin más preámbulo, don Juan Pablo, ¿nos puede dar, se puede presentar hacia mí, te puedes presentar a mi audiencia ¿quién es don Juan Pablo Alemán? ¿Quién? Bueno, pues yo soy, como lo dices, Juan Pablo Alemán Izaguirre. Yo nací aquí en Torreón, tengo 38 años. Una parte de mi vida, como tal vez lo vamos a platicar en un ratito, no viví aquí, pero pues desde que volví a vivir acá muy contento. Pues bueno, yo como te decía, nací aquí crecí, aquí estudié la primaria en la Pereira, secundaria igual, prepa igual, y después estudié Derecho aquí en la universidad, hice los 5 años de la carrera. Y pues eso soy Juan Pablo, una persona lagunera, abogado, y bueno, también estudié una maestría en Derecho Internacional de los Derechos Humanos en la Universidad de Notre Dame en South Bend, Indiana. Muchísimas gracias. Y Juan Pablo, ¿y por qué elegiste? Va a sonar un poco disparejo, pero es que yo te hablo de tú porque si me lo permitiste, pero pues el podcast se llama Dones y Doñas y también te hablo de Don, así que va a sonar un poco disparejo, pero así lo mantendré. Ahora que nos das, ahorita voy a ir acotando en cuanto a tu tiempo en la Universidad de Notre Dame, en cuanto a la maestría, en cuanto a la Ibero, pero nos puedes dar pero ¿por qué estudiaste Derecho? ¿O por qué fue Derecho?
Fíjate que yo no tuve siempre claro que quería estudiar Derecho, ¿eh? Ya lo empecé a centrar ya grande. Yo creo que en la prepa yo no tengo esa historia de alguien que dice, ay, desde bien chiquito quería estudiar Por el Derecho. papá o por... Ajá, exacto. En mi casa, pues no, en mi familia no había más abogadas o abogados. Mi papá era ingeniero químico y maestro de profesión, profesor universitario. Mi mamá contadora pública, chef, repostera, ama de casa. Entonces no tuve yo así como un ejemplo de quiero ser de grande abogado como esta persona, ¿no? Y yo no había caído en cuenta tal vez que esta decisión de estudiar Derecho puede estar muy influenciada por la educación que recibí de los jesuitas. ¿Por qué? Porque hubo un momento, obviamente de chiquito no lo entiendes de alguna manera, pero por ejemplo yo crecí yendo a misa en una capilla donde había una foto del padre Pro siendo fusilado, ¿no? Y crecí escuchando que había que ayudar a los compañeros de prepa para ir a las misiones, o que los jesuitas habían sido perseguidos en El Salvador, o que estaban de alguna manera relacionados con movimientos sociales indígenas en Chiapas. Y entonces ese tipo de formación me parece que fue influyendo en mi manera de pensar a tal grado que llegó un momento en el que era muy consciente de que me molesta la injusticia. Cuando veo una injusticia me es muy difícil ser indiferente, y creo que eso es lo que me hizo a mí estudiar Derecho. El saber que es algo que si veo una injusticia, por más que esté cansado, no voy a ser indiferente y me va a gustar trabajar en eso. Entonces esa es yo creo que la respuesta a por qué decidí estudiar Derecho. ¿Y tú no tienes ningún familiar así como tal, una referencia que hubieras tenido? No, la verdad no. La primera clase de Derecho que tuve fue el último año de la prepa, y antes de eso no había tenido mayor relación con el mundo del Derecho. Entonces eres igual aquí egresado de la Ibero. Así es. Y de la Pereira, y después la maestría la hiciste igual, bueno, la maestría primero que nada, ¿qué es? La maestría fue en Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Es un programa especializado, intensivo de 1 año, y esa maestría, pues afortunadamente la universidad me dio una beca completa, porque de no haber sido así no hubiera podido estudiar en el extranjero. Y es una maestría que yo ya tenía en el radar desde mi época de estudiante aquí en la universidad, porque yo había observado que varias personas egresadas de esa maestría estaban trabajando en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, en la Comisión o en la Corte, o eran abogados o abogadas que habían presentado casos ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y entonces, como ese era el camino que yo quería seguir, esa fue, digamos, la rama en la que me empecé a especializar desde que era estudiante en cuestiones de derechos humanos. Yo ya había identificado esa maestría, había visto que los profesores eran muy buenos. Cuando fui para allá, pues obviamente me tocó vivirlo en primera persona. Teníamos un maestro, por ejemplo, que había sido comisionado de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que estuvo impulsando, por ejemplo, los asuntos que después fueron a la Corte Interamericana de Derechos Humanos de pueblos indígenas, trabajando muy de cerca con los pueblos indígenas, sobre todo en Paraguay. Tuvimos maestros que habían estado en el proceso de pacificación de El Salvador, buscando la verdad, justicia, reparación después de la Guerra Civil de El Salvador. Teníamos una maestra que era experta en Derecho Internacional. Platicábamos alguna vez, la vez pasada que nos vimos, que esta maestra, incluso cuando había algún problema de derecho internacional relacionado con ataques con drones o
pues sí, más que nada ataques, bombardeos, cosas de ese tipo. Esa maestra la buscaba CNN a nivel nacional para que diera su opinión de lo que estaba pasando con ese ataque, ¿no? Entonces, pues a ese grado de expertise llegaban los maestros de la universidad, y pues muy agradecido por la educación que recibí aquí y en la maestría. Pues obviamente yo fui muy feliz estudiando esa maestría porque era lo que yo había pensado desde que yo era estudiante aquí en la universidad. Siempre tuve claro que quería hacer una maestría en el extranjero, en Estados Unidos en específico, y después tuve la fortuna de que el programa que yo quería pues me premió con esa beca para poder tener esa experiencia. Y aparte, en cuestión de, no por el nombre, pero sí te ayuda mucho en tu currículum, a lo mejor una maestría en el extranjero sí debe ser un super plus, ¿no? Sí, claro, sí, totalmente. Eso igual ahorita lo podemos ir platicando, pero eso sin duda influyó en que yo terminara trabajando después en el Poder Judicial de la Federación. Así es. Don Juan Pablo, ya que nos dijiste, pues en términos académicos, bueno, en tu experiencia académica, que estuviste en la Pereira, en prepa, en secundaria y luego en la Ibero, y luego la maestría, ahora nos puedes dar una cronología a mi audiencia en el ámbito profesional, ¿dónde empezaste hasta dónde estás ahorita? Seguro. Pues mira, voy a empezar desde mis primeros trabajos, porque yo ahorita pues obviamente tengo después una carrera de abogado, pero desde muy chiquito empecé a trabajar, atendí un café internet. Un verano mi papá me consiguió un trabajo que implicaba ir a vender enciclopedias de casa en casa en algunos ejidos acá por el lado del Lerdo, la Goma, por este rumbo. Di clases de computación, trabajé cuando ya era estudiante, trabajé hasta en una fábrica de moldes de quesos. No manches. Aquí en la Laguna, así por Sí, esa fábrica hacía moldecitos como para barras de queso, así como queso Chihuahua, para pues, una empresa de quesos de aquí de la región, muy grande. Y ya estudiando trabajé un tiempo asesorando, como el equipo de ahí de asesores de un regidor en el municipio. Casi toda la carrera estuve por ahí. Y estuve un tiempo colaborando aquí también en la universidad en el programa de Derechos Humanos que tenía la carrera de Derecho. Y bueno, cuando me graduó, recibí una invitación para trabajar en la Secretaría de Gobernación en la Ciudad de México, en el gobierno federal, en una oficina que se llamaba en aquel entonces Unidad para la Promoción y Defensa de los Derechos Humanos, que dependía de la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación. Y lo que hacíamos ahí, las personas que ahí trabajábamos, era básicamente ejecutar decisiones del sistema interamericano, ejecutar lo que decía la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, sobre todo en medidas cautelares, y también cumplir las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Esto qué implicaba? Pues que, por ejemplo, si había una persona en riesgo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos les otorgaba una medida cautelar. Por poner un ejemplo, una medida cautelar comunitaria que tuvimos en aquel entonces derivó de una masacre que hubo en un poblado cerca de Tlaxiaco, allí en Oaxaca, y hubo unos asesinatos, una masacre, y las personas que hicieron eso le dejaron un mensaje a la comunidad de que pues quien se siguiera metiendo con ellos les iba a pasar lo mismo que a esas personas, ¿no? Entonces la Comisión Interamericana conoce ese caso y ordena al Estado mexicano que proteja a esa comunidad, y entonces lo que hacíamos nosotros era instalar una mesa de trabajo con varias autoridades, con Fiscalía, con Seguridad Pública, con Gobierno del Estado, para pues crear mecanismos de protección, que hubiera algún rondín en especial o una presencia policíaca en específico en la región. En fin, cualquier medida que fuera necesaria para que esas personas, su vida y su integridad, dejaran de correr el gran riesgo que están corriendo cuando recibieron esa amenaza, ¿no?
Eso, por ejemplo, con las medidas cautelares y provisionales. Y también ejecutamos las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Por ejemplo, teníamos el cumplimiento de la sentencia del caso de Rosendo Radilla. Entonces ahí, por ejemplo, me tocó a mí hacer las gestiones para entregar los cheques que ordenó la Corte Interamericana pagar a las víctimas. Me tocó participar en el proceso de elaboración de una placa que está en la plaza pública de Atoyac, que fue una de las medidas de reparación que ordenó la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Participar en la elaboración de un libro conmemorativo de la vida de Rosendo Radilla, en el evento de disculpa pública, organizar a todas las autoridades que fueron a ese primer evento de disculpa pública. Incluso después de una primera disculpa pública que hubo una audiencia de supervisión de cumplimiento de sentencia en la Corte Interamericana, y ahí también me tocó, como yo había estado, digamos, trabajando en el cumplimiento, que la delegación del Estado mexicano pues me invitara a participar en la audiencia. Entonces fuimos a la sede de la Corte en San José de Costa Rica, y ahí participamos como parte de la delegación del Estado mexicano. Y bueno, ahí eso fue lo que hice por un poquito más de 3 años. Después, además de las cosas del sistema interamericano, participé en la creación del mecanismo para la protección de personas defensoras de derechos humanos y periodistas que tiene CEGOP, que lo creó una ley de protección a personas defensoras y a periodistas. Y era lo mismo, tratar de, cuando recibíamos noticia de que alguna defensora o periodista estaba en riesgo, pues tratar de protegerle, ¿no? Eso hice por un espacio de 3 años y cachito. De ahí me fui a la maestría, que les platiqué ahorita, y después de ahí mi universidad me dio otra beca para trabajar 10 meses en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en Washington. Y ahí donde me tocó trabajar fue en un grupo que en aquel entonces se llamaba Grupo de Registro, que era el grupo que leía inicialmente las peticiones que llegaban a la comisión. En aquel entonces la comisión tenía un atraso muy importante de revisión de casos, entonces había un grupo que leía por primera vez las peticiones de todas las personas que llegaban a la comisión, y nosotros hacíamos un análisis de si era viable o si veíamos que ese asunto podía seguir avanzando en el sistema interamericano, si veíamos que cumplía con los requisitos de admisibilidad, que son pues muy específicos. Entonces eso hice ese tiempo en la Comisión Interamericana, y de ahí supe que con el ministro José Ramón Cosío Díaz en la Suprema Corte estaban buscando a alguien con un perfil especializado en materia de derechos humanos. Mandé mi currículum, me hicieron una entrevista y me invitaron a trabajar. Digamos, en cuanto terminó mi beca en la Comisión Interamericana, luego volé a la Ciudad de México, y así fue como empecé mi experiencia en el Poder Judicial. Ahí estuve también un poquito más de 3 años, y ahí fue una experiencia súper enriquecedora. Trabajar con alguien como el ministro Cosío pues pues una súper experiencia, la verdad. Todo mi respeto, mi cariño, mi admiración. Y ahí el ministro me dio la oportunidad de hacer cosas interesantes, de participar ahí ayudándole en la elaboración de votos, en sus intervenciones en el pleno, y proyectos también, muchos proyectos desde los poquitos días de empezar. Me dijo, ¿sabes qué? Me acuerdo muy bien que el primer día de trabajo me llevaron a su oficina, me agarró de un hombro, como es de cariñoso el ministro Cosío, y me dio unos golpecitos y me dijo, estoy muy contento de que estés aquí, tenemos 3 años y cachito para trabajar y para hacer cosas bien padres. Entonces eso fue lo que hicimos. Y ahí, por ejemplo, recuerdo asuntos así interesantes sobre la imprescriptibilidad de la tortura. Tuvimos un asunto muy interesante sobre la constitucionalidad del tipo de desaparición forzada de personas, sobre cómo se deben de
valorar los testimonios de mujeres víctimas de violencia sexual, en fin, muchos votos del ministro que son muy interesantes también. Y bueno, el ministro ya iba concluyendo, desde el día 1 me dijo, nos quedan 3 años y cachito para que él saliera de la corte, y en ese periodo que yo ya era consciente de que estaba próximo a terminar su trabajo, se dio la oportunidad de venir a trabajar aquí a Torreón de vuelta, a un tribunal colegiado en materias penal y administrativa, y pues contentísimo de estar de vuelta en casa en ese entonces, de estar en un tribunal colegiado, que yo siempre he dicho que es, pues no es que lo diga yo, más bien eso es la Suprema Corte de la mayoría de las personas que intentan acceder al sistema de justicia. Y pues ahí también una experiencia muy enriquecedora. Ahí trabajo trabajaba en aquel entonces, y ahora también con el magistrado Miguel Negrete, también una persona sumamente preparada, que le tengo también mucho cariño, mucho respeto, admiración. Y él me dio la oportunidad de estar ahí en el colegiado. Estuve 3 años, y recuerdo que cuando estábamos trabajando vía remota en la pandemia, un día me llamó. Yo había salido ahí a correr un poquito, a despejarme del encierro, cuando ya se podía salir a correr. Y me dijo, oye, ¿sabes qué? Vi una convocatoria para... vi que la ministra Ana Margarita Ríos Farjat está buscando secretarias y secretarios, y pues te la quería compartir porque pues tú ya has estado en la corte, por si de pronto te interesa volver. Y yo obviamente pues cualquier oportunidad para trabajar en la corte es interesante, y entonces pues mandé, igual como lo he hecho siempre, mandé mis papeles. En aquel entonces me pidieron un dictamen de un asunto, dictamen en los órganos colegiados, sobre todo, bueno, en los órganos colegiados más bien, lo que cuando se va a debatir un asunto, por ejemplo en la corte, la primera sala tiene 5 ministros, y las ministras y los ministros le reparten a los demás sus proyectos de sentencia para que los revisen, y obviamente por la cantidad de trabajo las ministras y los ministros no pueden revisar de primera mano o todo el expediente completo, y lo que se utiliza es que las personas que trabajan en las ponencias de las ministras y los ministros revisan los asuntos, preparan un resumen y una opinión para los titulares, para las titulares, y en esa opinión obviamente tú haces una sugerencia de cómo crees o de que se debería de votar un asunto, ¿no? Entonces es un análisis jurídico de un proyecto de sentencia, y eso fue lo que me pidieron esa vez. Me pidieron que hiciera un dictamen de un asunto, mandé mi opinión, también me entrevistaron, pasé ahí a un filtro de unas entrevistas con secretarias y secretarios que trabajaban ya en la ponencia de la ministra Ríos, y después pude platicar con la ministra Ríos. Ahorita me acuerdo mucho de esa entrevista porque justo cuando estuvimos platicando me dijo en aquella vez, oiga, a usted se le nota que le molesta mucho la injusticia, y me dice, se me hace que es porque estuvo siempre estudiando con los jesuitas. Y le dije, puede ser que sí, puede ser que sí, tiene mucha razón. Y bueno, después de esa entrevista que tuvimos, ya me contrataron, entonces pasé de vuelta a la Suprema Corte. Ahí estuve también otra vez, pues casi 4 años, trabajando de una manera pues no tan común, porque me contrataron cuando estábamos trabajando de manera remota y me quedé trabajando así. Entonces también tuve la oportunidad de trabajar con la ministra Ríos, igual alguien sumamente preparada, comprometida con su trabajo, con la justicia en el país, también que admiro y respeto muchísimo. Y ahí tuve la fortuna de seguir desarrollándome y de aportar también, de nuevo con cosas sobre todo
penales y relacionadas con temas de derechos humanos, que es, pues, a fin de cuentas, en lo que he trabajado casi toda mi experiencia profesional. Por ejemplo, tuvimos asuntos bien complejos de la primera sentencia de amparo directo en el que la Corte analizó una condena de desaparición forzada de personas. Estaban unos marinos detenidos acusados de la desaparición de una persona allá por Nuevo Laredo, en una zona de Nuevo León. Y ese fue un asunto bien complejo. Recuerdo, por ejemplo, otro asunto de una persona en situación de discapacidad intelectual que su familia fue y lo dejó a un hospital psiquiátrico sin su consentimiento, y él, cuando ya lo iban a dar de alta, su mamá promovió un amparo para que no lo sacaran, y ese asunto tenía ya pues como 10 años en el sistema de justicia. El trámite de ese juicio de amparo ya llevaba como 10 años, tiempo que esta persona seguía en el hospital psiquiátrico. Y bueno, también fue un asunto súper interesante. Y bueno, más o menos esa fue mi experiencia en la Corte. Ahora, en enero de este año, me reintegré aquí al Tribunal Colegiado y de nuevo a ver asuntos de la región. Muy contento de estar de vuelta ahí en el Tribunal Colegiado. Anda, pues tienes una experiencia que, pues te lo digo pues con honestidad, no con, porque pues ahí están así que los hechos. Sí. Pues una experiencia que un perfil que no muy pocas, sí, pues no muy pocas personas se pueden dar el lujo de tener, porque pues ya seamos abogados o no, sabemos que es bien difícil entrar a trabajar a la Corte y con los ministros. Pues ahora sí que es la digo, no voy a hablar tan técnicamente para que la audiencia, pero ahora sí que es la cúspide de... Sí, es el tribunal más importante del país. Ajá, y pues y por consecuencia pues los ministros son los personas que resuelven asuntos más, sí, pues más complejos y más relevantes y de un estudio enorme, y eso pues sí te da un colmillo pues muy diferente porque pues sí, es muy difícil entrar ahí. O sea, sí, aún así como prácticas es complicado, y no me imagino como secretario o otro puesto. Y en ese tiempo que estuviste con los dos ministros, ¿qué nos puedes contar o sea, qué tanto varía un trabajo? Por ejemplo, me refiero, nos contaste con el ministro Cosío, era más algo de derechos humanos, enfocado a derechos humanos, pero a lo que voy encaminado es como, por ejemplo, hay jugadores de fútbol americano que dicen, no, yo estuve con el entrenador tal, y él es más relajado, le gusta más la ofensiva, y luego me cambié de equipo con el entrenador tal, y claro, él es bien defensivo, es muy disciplinado. Claro. ¿Cómo qué diferencias hay entre un ministro y otro? Bueno, entre Cosío y la ministra Ríos en un caso concreto. Sí, claro. Pues fue un trabajo muy interesante en las dos ocasiones, la verdad. Yo pudiera decir, por ejemplo, que del ministro Cosío tenía muy claro que nuestro trabajo tenía que ser muy impecable en cuanto a que las cosas fueran concisas. El ministro Cosío, muchas personas sabrán, o tal vez no, pero digamos, había un estilo de hacer sentencias, creo yo, antes y después del ministro Cosío en el país. ¿Por qué? Porque antes todavía se ven casos, la verdad, me parece que incluso hay tribunales aquí en la ciudad que todavía lo hacen, pero que, por ejemplo, en un amparo directo transcriben la sentencia reclamada completa en la sentencia de amparo. Entonces, esas cosas no pasaban con el ministro Cosío. Teníamos que, obviamente las transcripciones nunca las hubo ahí, por eso decía que teníamos que ser muy impecables en hacer las cosas muy concisas. Era a lo que vas, argumenta lo que vas a decir y sin rodeos, quede de 10 o de 20 páginas, si eso resuelve el problema jurídico, con eso. Con una síntesis muy avanzada. Así es, sí, la verdad es que sí se necesita tener una capacidad de síntesis importante,
Y pues la verdad también el ministro Cosío fue un impulsor muy importante de que el sistema de justicia mexicano fuera adoptando, recogiendo los criterios de derechos humanos del derecho internacional. Entonces eso también fue una época muy interesante porque se iban consolidando varios temas de la agenda de derechos humanos. Y pues de mi experiencia con la ministra Ríos puedo destacar que teníamos una instrucción también muy clara de ser impecables con el lenguaje, de que todos nuestros proyectos estuvieran bien escritos, que estuvieran escritos de tal manera que cualquier persona los pudiera entender. Recuerdo mucho que yo tenía un estilo de escribir cuando llegué a la ponencia y ya después ha cambiado por completo porque, por poner un ejemplo, recuerdo que en alguna ocasión nos dijeron, estábamos dialogando porque teníamos reuniones por Zoom, porque estábamos todos en nuestras casas, y comentábamos, a ver, que en las sentencias es muy común, o era muy común, o sigue siendo muy común, decir que un tribunal colegiado o que un juez estima algo. Ese tribunal colegiado estima que el agravio es fundado, y platicábamos en esa vez el sentido literal de la palabra estima es correcto para decir esto. Y entonces en aquel entonces llegamos a la conclusión de que tal vez no era la mejor palabra. Sí, porque estima es como de cariño, de querer, o de calcular incluso, ¿no? Un zacate, a ver cómo está el viento. Así de hacer una estimación de cuánto mide una puerta, o en fin, ¿no? Y entonces empezamos a utilizar palabras que fueran más adecuadas para las ideas que estábamos tratando de expresar. Las oraciones, por ejemplo, en muchas sentencias en el Poder Judicial no tienen sujeto, lo sustituimos por un se. Por ejemplo, hay un párrafo que dice la Suprema Corte concluyó en este asunto tal, y luego en lugar de volver a decir ese tribunal dijo, que es el sujeto de una oración, ponemos se dijo también. Y entonces eso en la ponencia nos hacía mucho hincapié la señora ministra, que no lo hiciéramos porque era incorrecto tener enunciados sin la estructura completa de un enunciado, ¿no? Así es. Sobre todo para claridad. Y también recuerdo mucho que siempre la instrucción que teníamos o lo que nos comentaba era que intentáramos buscar la solución más justa a los problemas que teníamos, incluso a veces siendo flexibles con reglas de forma, ¿no? Si ya teníamos un problema y lo estábamos viendo, que tratáramos, y había un impedimento técnico, por ejemplo, para resolverlo, que tratáramos de solventar ese impedimento técnico de alguna manera, obviamente pensando en que pues, las personas acuden a los tribunales en busca de justicia, no en busca de que le digas, ay, no te puedo estudiar esto porque lo formulaste mal, o porque aquí ya pasó algo que nos impide analizar lo que tú nos estás pidiendo. Entonces, por ejemplo, esas son dos comparaciones de lo que me decías de qué diferencias hay entre una y otra experiencia, ¿no? Pero las dos muy enriquecedoras, tanto el ministro Cosío como la ministra Ríos son personas que en su trabajo les importa mucho resolver. Bueno, al ministro le importó en su momento, y ahora la ministra Ríos los problemas de las personas, y que son muy conscientes de que detrás de cada expediente pues hay un anhelo de una familia, de una mamá, de una que tiene hijos, que tiene esposo, que tiene papá, mamá también. Es decir, que detrás de todo el papelerío que vemos o de los expedientes digitales que vemos, pues hay una persona con una historia y con una necesidad de justicia. Así es. Para ir concluyendo en el tema de tu paso por la ponencia del ministro Cosío y de la ministra Ríos, que insistir en lo que dije anteriormente, que pues sí, es como ser un jugador de la NFL, no sé si veas NFL.
le dijeras, estuviste en la época de los Patriotas con Bill Belichick y luego estuviste en la época y luego estuviste con Peyton Manning. O sea, sí es realmente algo muy, pues un colmillo que muy poca gente se puede dar el lujo de tener. Y ya para ir concluyendo en esa parte de tu carrera, ¿qué tanto, cómo es la carga de trabajo en la corte? O sea, sí es pues, o sea, es un trabajo intelectual muy arduo, pero sí es así muy pesado, porque se me viene la típica referencia que pasamos todos por la independencia en el Poder Judicial. Y un domingo en la noche y volteas y está prendido. Sí, pues mira, la verdad es que yo, pues ya de lo que platicamos, está claro que yo no soy la persona del Poder Judicial con la historia común de haber empezado de practicante o de meritorio, de oficial. Y bueno, en el mundo, lo que me ha tocado conocer de mis compañeras y compañeros sí, porque entraste muy rápido a la corte. O sea, una disculpa que te interrumpa, sí. Pero no, o sea, no cualquiera entra. Pues sí, no pasé por otro lado, ¿no? Sí, no, pero y por cuestión ahora sí que del perfil que tuviste por derechos humanos. Sí, seguí otro camino. Seguí otro camino, y igual ahorita también te cuento esa historia del camino que tuve que seguir yo por otro lado. Pero lo que me refería es que la Corte, por alguna razón, yo creo que antes de la reforma de derechos humanos tenía la fama de que no trabajaba mucho, y eso ya no es realidad. Después de la reforma de derechos humanos, la Corte tiene mucha carga de trabajo, entonces sí era muy exigente, sobre todo esta última época que estuve con la ministra Ríos. Digo, no porque sea la ministra Ríos, sino por la carga de trabajo que tiene la Corte, que cada vez es más grande. Pues sí teníamos que trabajar, y luego estando en casa también es más complejo, pero sí teníamos una carga de trabajo significativa, la verdad. Y en cuestión de, bueno, cerrando el tema de tu paso por la ponencia del ministro Cosío y la ministra Ríos, y ya para ir acotando al presente o al futuro de tu carrera, ya le explicaste a la audiencia cómo es un poco cómo es la Corte, cómo es el trabajar con los dos ministros que trabajaste, pero les puedes dar un poquito más de contexto, por ejemplo, qué hace un colegiado, porque a lo mejor alguien que no estudia Derecho se imagina algo académico, no se imagina algo, no tiene ni idea. ¿Cuál es la diferencia de estar en la Corte a estar en un colegiado en donde estás ahorita? Ya. Bueno, para responder esa pregunta tenemos que hablar necesariamente de cómo funciona la justicia en México. Así, en palabras muy sencillas y muy a grandes rasgos, cuando una persona tiene la necesidad de... Sí, es que Cuando una persona tiene la necesidad de tener un asunto en los tribunales, digamos que normalmente pasa por 3 instancias. Una primera instancia local, una apelación de quien revisa, digamos, hay una decisión vamos a ponerlo en materia penal para sentarnos en una vía en específico. Si se acusan a alguien de que cometió un delito, un juez o un tribunal analiza por primera vez el caso y decide si es culpable o no. Después puede cuestionar esa decisión a través de lo que generalmente es un recurso de apelación, y ahí otro tribunal superior al primero revisa si el primero lo hizo bien. Ahí ya llevamos 2 instancias. La Constitución dice que solo puede haber 3 en los asuntos, ¿no? Y después, si una persona sigue inconforme con lo que decidieron los segundos, puede ir al juicio de amparo, que sería una especie de tercera instancia, que no lo es porque es un juicio distinto, pero en la práctica funciona como una tercera instancia, ¿no? Entonces, ese juicio de amparo, para revisar la decisión de quien revisó la primera, es la segunda decisión. Quien revisa la segunda decisión son los tribunales colegiados. O sea, digamos, los tribunales colegiados son los que deciden en definitiva, en el caso, dijimos, de materia penal, si una persona se queda en la cárcel o no.
por ejemplo. Uh-huh. O sea, si una persona va a pasar ahí el resto de su vida en la cárcel, o si sale, es una decisión de los tribunales colegiados, que no es una cosa menor, ¿no? O sea, así es, sí, ya no hay algo más. Son inatacables, bueno, inatacables. Ajá, exacto. En la mayoría de los casos ahí termina todo, y por eso decía yo al principio que los tribunales colegiados son la Suprema Corte de la mayoría de las personas. Hay una excepción muy particular que permite que las decisiones de los tribunales colegiados sean revisadas por la Suprema Corte cuando hay un análisis de un problema de constitucionalidad en una sentencia, pero es una excepción en realidad. Acotada. Entonces, más o menos eso es lo que hace un tribunal colegiado: revisar en última instancia, tener la última palabra de los problemas jurídicos. Por ejemplo, en el tribunal donde trabajo yo, son problemas jurídicos de naturaleza administrativa, que son todos los que derivan de la relación entre las personas, como tú, como yo, con autoridades, y conflictos penales, que son pues cuando hay una acusación de la comisión de un delito, ¿no? Y una vez acotando en el tema de todo tu contexto que nos diste de tu carrera, ¿nos puedes decir qué es lo que, ya que mi público te conoce y tiene todo tu contexto personal y profesional, qué te depara en un futuro? Bueno, pues ahorita estoy trabajando ahí en el tribunal colegiado, y también estoy participando en las tardes como candidato en este proceso extraordinario de renovación del Poder Judicial. No sé si lo habrán escuchado o no, pero el año pasado el Congreso de la Unión modificó la Constitución. Hasta el año pasado, bueno, hasta este año, para ser juez o magistrado tenías que te podían nombrar si resultabas ganador de un concurso de conocimientos, de un examen de conocimientos, ¿no? Entonces eran exámenes que tenían una fase escrita y otra oral. Los organizaba la Escuela Federal de Formación Judicial, que es parte del Poder Judicial de la Federación, y más o menos tenías que seguir como regla común pues los escalones de la carrera judicial hasta llegar a ser juez o magistrado. A partir de la reforma del año pasado, los jueces, magistrados y magistradas las vamos a poder elegir todas las personas a través de un voto, como el voto en la elección de gobernador, de alcalde, de diputados. Y entonces hubo una convocatoria para pues que las personas que quisieran se inscribieran a participar. Yo me inscribí y ahora estoy participando en este proceso electoral. Pues es una campaña electoral para buscar el voto de las personas y poder ser magistrado de circuito. Qué interesante, y que pues de toda la experiencia que lograste adquirir, que digo, no es el tema de este podcast tirarle a la reforma o hacer comentarios negativos, porque no tenemos este enfoque, pero por las cosas que hayan malas o buenas, pues ese aspecto bueno se abrió, de que personas muy preparadas puedan ingresar de una forma poquito menos burocrática. Y ahora, ya que nos comentaste el futuro que depara, que es candidato a magistrado de circuito, ¿qué le puedes decir a la gente de La Laguna o a mi audiencia en cuanto a en cuanto a incentivar su voto, y se puede decir cuál es, ya necesito tu contexto, pero tú personalmente qué punto diferente tienes tú a los demás candidatos, o por qué tú y por qué los demás candidatos no, o cómo piensas hacer justicia, cuáles son tus planes, tus ideas? Claro, bueno, pues yo me inscribí en este proceso de entrada porque yo pienso que cuando están las oportunidades y hay posibilidad de hacer el bien, pues hay que tomarlas. Así es. Entonces, ya me había pasado, lo he comentado en otros espacios, que cuando, por ejemplo, yo trabajé en la Secretaría de Gobernación en el área de derechos humanos, pues el país atravesaba o estaba iniciando, bueno, ya iba más bien entrada pues una crisis de derechos humanos, ¿no? Me refiero a la época de 2010, cuando yo trabajé ahí, de 2010 a 2012,
Y en aquel entonces recibí comentarios de quienes junto conmigo se estaban formando para defender los derechos humanos y decían, no, y trabajas para el Estado represor, justo el Estado que está violando los derechos humanos, ahora tú estás ahí ayudándole a ellos. Así es. Como, qué malo, ¿no? Y lo que yo contestaba en aquella ocasión era, pues mira, ahí tiene que haber alguien, o sea, el Estado tiene que funcionar a través de alguna persona, y qué mejor que funcione a través de una persona que tiene la voluntad de hacer las cosas bien, ¿no? O a alguien que le interesa el tema, que está con la disposición de ayudar a las víctimas, o de proteger a las personas de manera adecuada, ¿no? Entonces, estos comentarios, por ejemplo, de que la reforma es buena o mala, yo ya los había vivido de otra manera cuando en aquel entonces, en ese contexto de un país que tenía pues serios problemas, que tenemos todavía serios problemas de violaciones a derechos humanos, y que yo estaba trabajando para el Estado mexicano, que era el represor, el violador de derechos humanos, ¿no? Entonces, eso por una parte, pues esos lugares se tienen que ocupar de alguna manera, y yo considero que mi experiencia, no nada más en el Poder Judicial, mi experiencia previa en la Comisión, en la Secretaría de Gobernación, relacionado con temas de derechos humanos, pues me ha dado un perfil interesante, me ha dado un perfil humano. Yo no quisiera decir por qué no votar por alguna candidata o candidato, sino más bien decir que yo soy muy consciente de que los problemas que la gente plantea a la justicia necesitan una pues resolución rápida. Hay veces que nos toca que las personas mueren esperando justicia, y pues no es lo ideal, y también que necesitan una resolución efectiva de sus problemas, porque que les sirva, ¿no? ¿Por qué? Porque a veces a lo mejor se resuelve un juicio de amparo y se resuelve con una reposición del procedimiento, de que vas otra vez para te echan todo abajo y tienes que volver a empezar, y pues esa resolución no le sirve a nadie. O sea, están ahí las personas esperando justicia, y de pronto por un tecnicismo va todo para atrás, una formalidad. Exacto. Por ejemplo, es algo que nos pasó en mi último tramo de experiencia con la ministra Ríos. Teníamos un asunto que hace poco vine a platicar aquí en una clase de la universidad, de una niña que estuvo, o que está, desde que tiene menos de un año de edad, buscando que su papá pueda reconocer que es su papá. Es decir, la mamá le demandó el reconocimiento de paternidad a una persona que no quería reconocer a su hija, y el asunto tiene ya pues más de 13 años en el sistema de justicia, y la última decisión de un tribunal colegiado, precisamente más o menos reciente, fue decir como, hay una reposición del procedimiento aquí porque un actuario puso mal un número en un acta. Y entonces otra vez va todo para atrás, después de más de 10 años de estar buscando. O sea, esa niña ha vivido toda su vida prácticamente sin papá, sin el reconocimiento jurídico de que su papá es tal persona. Entonces, justo la mamá de esa niña fue a la corte a plantear un problema constitucional de decir, oye, a ver, la Constitución dice que los tribunales deben de privilegiar resolver el fondo de las controversias sobre la forma, y aquí este tribunal colegiado lo que hizo fue privilegiar la forma en lugar del fondo. Bueno, también ya había toda una historia a esa persona ya le habían hecho una prueba de ADN, había salido que era papá, y aún así lo estuvo peleando y fue ahí defendiéndose. Y entonces la mamá dijo, oye, este asunto ya tiene mucho tiempo, y la decisión del tribunal colegiado pues viola este principio de la Constitución. El asunto llegó a la corte, y la primera sala, a propuesta de la ministra Ríos, dijo, a ver, si el colegiado debiste haber resuelto, si no había un mega impedimento así, que tú dijeras, esta violación dejó sin armas a las personas, debiste haber resuelto este asunto ya de fondo, y no con una reposición formal
procedimiento. Entonces, esa es la visión de las cosas que tengo yo también, de buscar en los asuntos que se resuelvan de fondo, que la gente pueda acceder lo más pronto posible a la justicia y sobre todo a veces es muy común, la verdad es muy común escuchar que hay que sacar asuntos rápidos porque la estadística y que no sé qué, y a veces perdemos de vista que esos asuntos rápidos que a lo mejor no estudiamos bien por la prisa de sacar asuntos, pues pueden significar un cambio muy radical en la vida de las personas que no estaba justificado, ¿no? Entonces, esa conciencia de que detrás de cada asunto hay una historia personal de alguien que está buscando justicia, pues es también algo que yo considero como parte de mi visión de la justicia. Así es, totalmente de acuerdo, pues ya en tecnicismo pues ya importa, como bien decías tú, la forma y el fondo, pero sí privilegiar pues mucho más pues el fondo, como bien decías tú, pueden implicar cuestiones de un derecho humano violado, pues que sí realmente hasta le pueda cambiar el destino de la vida a una persona. Ahora, don Juan Pablo, ya porque no, los compañeros me hicieron una seña del tiempo, pero por esa cuestión que me hicieron, ¿con qué quieres concluir? Yo ahorita te pregunté sobre tu experiencia, porque estudiaste Derecho, cuáles son tus ideas, pero ¿qué tema a lo mejor que traes tú, que le quieras decir a mi audiencia, a los estudiantes de Derecho, de forma ahora sí que libre? Sí, pues mira, aprovechando que estamos justo aquí en la universidad, decirle a los estudiantes que, como consejo, que aprovechen al máximo la oportunidad que tienen de estudiar aquí. La verdad es que es un privilegio que muy pocas personas en nuestro país tienen, de recibir una educación en una institución privada, de recibir educación universitaria de entrada y después universitaria en una institución privada. Es en verdad un privilegio que creo que muchas veces no somos conscientes de ello, y pues exhortarles a que ese privilegio que tienen lo aprovechen al máximo, que sean intensos, que peleen, que estudien, que pregunten, que le saquen provecho a todo lo que tiene la universidad, a los deportes, a la biblioteca, a las experiencias que tienen de misiones, etcétera, y que después no se olviden que esa experiencia y esos conocimientos que adquirieron aquí pues deben de ser puestos al servicio de las mejores causas y al servicio de los demás. Así es, totalmente de acuerdo con tu comentario. ¿Nos puedes decir, o no sé cómo es el tema de campaña, por eso pregunto, cómo te encuentran en redes sociales, sin dado caso, cómo te pueden encontrar en la boleta, si lo puedes decir, o en Facebook, Instagram, el número de la boleta, no sé si se puede? Sí, bueno, en esta elección va a haber boletas de varios colores. La boleta para magistrados de circuito es color rosa. Yo estoy en el primer lugar va a haber una lista de hombres y una de mujeres. En la lista de hombres mi nombre es el primero y soy el número 11. En esta elección, en lugar de tachar nombres o digamos logotipos de partidos, lo que hay que hacer es escribir en la parte de arriba, hay unos recuadros, ahí escribir el número 11. En mis redes sociales con mi nombre, Juan Pablo Alemán Izaguirre, pero también como jp.aleman.izaguirre. Instagram, Facebook, TikTok. No, pues muchísimas gracias, don Juan Pablo, por el generoso tiempo que nos dedicaste en este canal. Sin duda alguna quedan muchos temas, pero muchos temas pendientes, y sabes que ya sea conmigo como estudiante, sea con la universidad y con el podcast, la puerta está abierta de aquí, pues de aquí al cielo. Sabes que cada vez que nos acompañes para nosotros es un honor, y es pues muy enriquecedor escuchar comentarios de una persona tan preparada y tan capaz como tú, que aparte de tus palabras, tus estadísticas, bueno, tus estadísticas no, pero tu currículum habla por sí solo. Y de nuevo, bien interesante todo tu pasado, y sobre todo algo muy, muy importante que va a ser aquí,
siento que mucho más interesante es lo que va a venir, pues lo que va a venir en el futuro, y de eso estoy muy seguro. Y de nuevo agradecerte muchísimo por tu tiempo, y aquí tienes, como insistía, la puerta abierta, y de nuevo muchísimas gracias. No, al contrario, como te dije al principio, el agradecido soy yo, que estamos en contacto y espero poder Volver luego a- platicar. sí.